Avanzamos en la red informativa de Corape a nivel nacional, amigos y amigas, y hoy en la entrevista del día nos acompaña Grace Vázquez, especialista en incidencia y protección de niñez en Child Food International, y vamos a hablar con ella durante los siguientes minutos, así que bienvenida, gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar en Corape Digital. Y conversemos un poco. En días pasados se conmemoró los 100 años de la primera declaración de Ginebra sobre los derechos de la niñez. En el marco de esto, ustedes han hecho público un informe con cifras alarmantes. Datos, por ejemplo, que llaman la atención de voy a citar uno, cada 28 minutos existe un parto de una niña o adolescente. Cada semana del año se registran 37 partos de menores de 14 años. ¿Qué está pasando con nuestros niños en Ecuador? Es un dato muy preocupante, la verdad, Sí, justamente, bueno, desde Child Fund International y en conjunto también con KNH y con World Vision, publicamos un informe que se llama Ecuador, Niñez y Adolescencia en 360 grados. Y precisamente en este informe lo que buscamos es que pueda llamarse la atención respecto de lo que está sucediendo en el Ecuador con los niños, niñas y adolescentes en distintas áreas de sus derechos, del cumplimiento de sus derechos, y a partir de este ejercicio de poner las cifras, ¿no es cierto?, y de darle un rostro, porque además del estudio recoge cifras de oficiales del INEG y de registros administrativos de varios ministerios, pero lo que hemos hecho también es un ejercicio de levantamiento de las voces de los niños y niñas en todo el país. Más de 1,167 niños, niñas y adolescentes fueron entrevistados y también otros niños y niñas que no necesariamente con los que podemos muchas veces conversar, por ejemplo, adolescentes en conflicto con la ley penal y también adolescentes en situación de movilidad humana. Lo que queríamos era darle un rostro a las cifras, pero a partir de ese ejercicio también el llamar la atención sobre la necesidad de contar con una normativa. En este caso tenemos el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que es un código del 2003, pero justamente en el 2008 tenemos una nueva constitución y una reforma institucional profunda. Entonces, el COPINA, que es la propuesta que ahorita está haciendo la Asamblea Nacional a través de la Comisión, es como la respuesta para tratar de armonizar nuestra legislación. Entonces, nosotros consideramos que es un importante esfuerzo que necesita de un gran acuerdo social, pero que sobre todo el Estado, la sociedad, la familia, las comunidades, tenemos que llamar la atención sobre las cifras, sobre lo que está sucediendo y necesitamos trabajar esto en instrumentos como política pública, pero también, por supuesto, trabajarlo desde las comunidades con fortalecimiento del sistema de protección. Y precisamente lo que usted mencionaba de dar este rostro a estas cifras que, como lo mencioné, son alarmantes, conocer un poco este estudio, estos datos que ustedes han recabado vienen mayoritariamente, por ejemplo, de zonas rurales, amazónicas, de niños, ¿de qué edad aproximadamente? Bueno, nosotros hicimos con una metodología muy participativa entrevistas de niños, niñas de 3, por ejemplo, años hasta los 6 años, acompañados de sus cuidadores, porque nos interesaba conocer un poco qué es lo que está pasando en temas de desarrollo y cuidado infantil, ¿no es cierto?, en primera infancia. Hicimos también entrevistas de 8 a 12 años, ese fue otro de los grupos con una metodología también de encuesta, una encuesta que estaba adaptada a su edad, y también hicimos un grupo etario de 13 a 17 años. Entonces, esos fueron los 3 grupos que levantamos información. Como digo, los más pequeños fueron acompañados de sus cuidadores porque nos interesaban mucho los temas de desarrollo y cuidado infantil. ¿Y qué identificamos? ¿Y qué nos decían los niños y niñas? Hay una preocupación en ellos y ellas sobre la violencia. O sea, son muy conscientes de que ya no pueden salir a jugar en la calle, de que en sus comunidades suceden cosas peligrosas, y entonces hay un llamado respecto del tema de la violencia, pero también lo que nos dicen los estudios y lo que hemos logrado levantar como información es que tenemos violencia intrafamiliar, también hay violencia en las escuelas y obviamente está en las comunidades. Entonces, lamentablemente la violencia, el maltrato es algo que transversaliza todas las relaciones en las que están los niños y niñas. 3 de cada 10 niños y niñas nos hablaron de esta situación de violencia o que han sido víctimas de violencia. Entonces ahí hay un tema importante de
de hablarlo. Y también nosotros hemos complementado con estudios respecto a lo que está sucediendo también con los temas de reclutamiento forzado, ¿no? Y también con el tema de muertes violentas de niños y niñas y adolescentes, que en los últimos 2 años ha crecido en 700%. Entonces, este llamado es a volver a colocar a los niños y niñas en el centro de la política pública y en el centro de nuestras preocupaciones, porque efectivamente no contamos con un plan nacional. Estamos a puertas y esperamos, y ese es el llamado, y por eso hemos estado haciendo estos llamados de atención, pero también se hizo este evento, ¿no es cierto?, Infancias con Derechos, a propósito de los 100 años de la primera Declaración de los Derechos del Niño de Ginebra, diciendo, en 100 años hemos avanzado muchísimo, Ecuador también, pero ahorita necesitamos dar un paso fundamental, necesitamos una nueva normativa, hacemos un llamado de atención también a la Asamblea, en el mejor de los sentidos, para que los asambleístas, poniendo sus mejores esfuerzos, puedan aprobar el Código de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, que ha sido un trabajo de algunos años, digamos, de poder irlo construyendo, pero que eso también de piso. Para trabajar políticas públicas necesitamos fortalecer estrategias como el PIPENA, a propósito de los datos que tú hablabas. En el Ecuador tenemos la triste historia de que más de 1.100 niñas al año, y ahí está lo que tú hablabas, 300 partos a la semana, ¿no es cierto? Pero eso habla de que hay más de 1.100 niñas entre 10 y 12 años que tienen un parto producto de violencia sexual. Entonces ahí hay un llamado también a fortalecer las estrategias. Somos el tercer país en Latinoamérica con el mayor alto índice de embarazo en adolescencia. Entonces algo está sucediendo y necesitamos darle respuestas desde la política pública, desde los servicios del Estado, pero también, por supuesto, desde la normativa, la legislación. Y, por ejemplo, con estas cifras que yo mencionaba de que están en el documento, en el informe que ustedes han presentado, que cada 28 minutos existe un parto de una niña o adolescente, estos datos vienen de las zonas rurales, zonas amazónicas, y también qué pasa con estas niñas. ¿Ustedes quizás tienen un análisis de eso? Sí, el estudio nos permitió un poco, en la medida de lo posible, hay información que se puede desagregar hasta niveles cantonales, parroquiales, y otra información no necesariamente lo puedes hacer, ya depende de cómo se ha logrado levantar la muestra. Pero claro, hay datos alarmantes, los temas de violencia sexual son más altos en zonas rurales. Yo no te puedo decir que es en la Amazonía donde se producen más estos casos, porque en realidad están en todo el país. Pero obviamente tenemos situaciones de violencia y violencia sexual que en zonas rurales, en la Amazonía, en la costa ecuatoriana, en las zonas rurales de la sierra, no se declaran. Es decir, no están identificados por diversas razones, y también porque muchas de las familias desisten de hacer cualquier tipo de denuncia, porque finalmente lo que sucede es que muchos de estos casos quedan en la impunidad. Entonces ahí también es un llamado al sistema de justicia. Necesitamos trabajar con mayor celeridad estos casos, necesitamos creerles a las víctimas, necesitamos trabajar en mayores rutas, ¿no es cierto?, de denuncia, y también procesos de acompañamiento. Pero obviamente sí tenemos una deuda muy pendiente, y en las zonas, en la zona de la Amazonía, además de los temas, como vimos, de violencia sexual, temas de embarazo en niñez y adolescencia, tenemos casos de matrimonios infantiles, que además está prohibido en el país, pero en el estudio que nosotros levantamos y con datos del registro civil, identificamos que más de 100,000 niñas, niños y adolescentes, sobre todo adolescentes, están casados, divorciados, viudos, o sea, ya tienen alguna de estas condiciones, pese a que en Ecuador está prohibido. Y lo que sí hemos identificado es que hay algunas prácticas culturales, sobre todo en las zonas rurales, en la costa y en la Amazonía, en donde las adolescentes, niñas y adolescentes, tienen uniones libres con personas mucho más grandes, ¿no es cierto?, con adultos, incluso adultos mayores. Entonces esas son bien situaciones que se presentan. Temas de acceso a agua y salud. En la Amazonía, 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes consumen agua con E. coli. Es decir, ahí hay un problema muy fuerte de consumo del agua contaminada, que tiene repercusiones en la salud. Hablamos mucho de la desnutrición crónica infantil, y precisamente una de las razones de la desnutrición es no tener agua segura.
Y este es un dato alarmante porque en la Amazonía son 7 de cada 10, en zonas urbanas son 3 de cada 10. Es decir, tenemos también unas brechas bastante elevadas en ciertas zonas de la Amazonía. Y también otra de las cifras que veía que ustedes compartían es que 230,000 niños y niñas entre 3 y 5 años se encontrarían fuera de la educación inicial. Sí, exactamente. Nosotros tenemos el dato que consolida, el que tú muy bien mencionas. En el Ecuador tenemos 6 millones de niños, de acuerdo al último censo, aproximadamente. Son 5.900.000, entonces son 6 millones. De los 6 millones, uno de cada 6 niños, es decir, casi 1 millón de niños, están por fuera de servicios de desarrollo infantil, de educación inicial, de educación básica y del bachillerato. La cifra que tú mencionas de 240,000 niños es casi la mitad de los niños y niñas en ese grupo etario están por fuera de educación inicial. Solo 3 de cada 10 niños tienen desarrollo infantil, con lo importante que es el desarrollo infantil para el desarrollo de destrezas. Tenemos aproximadamente que 3 de cada 10 adolescentes abandonan el bachillerato, no lo concluyen. Entonces va sumando y aproximadamente 400,000 niños, niñas y adolescentes que deberían estar escolarizados están por fuera de la educación. Entonces, cuando tú sumas todo eso, 1 de cada 6 niños en el país no está contando con los servicios de educación, de desarrollo infantil, de cuidado. Y también otra de las cifras, y aquí relacionarlo un poco con lo que usted mencionaba, y que también ha podido identificar en algunas zonas este reclutamiento forzado por parte de organizaciones. En este informe ustedes hablan, por ejemplo, de que 1 de cada 5 adolescentes urbanos encuestados entre 15 y 17 años afirma conocer a pares que están involucrados en bandas o pandillas, y que un porcentaje de esos niños prefiere guardar silencio frente al tema de esos adolescentes. Y aquí también conocer un poco si quizás ustedes tienen datos de estos reclutamientos forzados. Sí, bueno, ahí yo puedo decirte que lamentablemente, y esto nosotros sí hemos manejado con mucho cuidado, no tenemos cifras oficiales. Eso es un tema complejo porque además es difícil de levantar esa información. Nosotros lo hicimos preguntándoles a los chicos si conocían, ¿no? Y mira las cifras que nos dan. Entonces, 1 de cada 6 adolescentes y sus colegas, sus compañeros nos decían, nosotros conocemos a alguien de nuestros pares que está involucrado en algún tipo de pandillas o de grupos delincuenciales. Ahí nosotros llamamos mucho la atención porque nos preocupa esta tendencia que tenemos, que hemos tenido a criminalizar a los adolescentes. Nosotros manejamos muy claro y somos muy firmes. Niños, niñas y adolescentes que están siendo reclutados por bandas delincuenciales son víctimas. Y obviamente uno dice, pero si un adolescente ya comete un delito tan grave como sicariato, sí, es verdad, cometió un delito y entonces tendrá que ser juzgado dentro de nuestro sistema de justicia restaurativa, porque necesitamos darle tal vez otra oportunidad que efectivamente cumpla con la sanción, con la pena privativa de libertad por su delito, pero que logremos hacer un proceso de recuperación, porque de lo contrario seguimos engrosando las filas de lo delincuencial. Pero lo que estamos muy claros de los estudios que hemos realizado es que el reclutamiento forzado se produce donde puede hacerlo. ¿Y dónde lo puede hacer? Donde no existen servicios del Estado, donde hay situaciones muy graves de pobreza, de falta de oportunidades, y entonces por eso les decimos víctimas. Entonces, cuando vemos las cifras, cuando vemos lo que está sucediendo, cuando sabemos que 3 de cada 10 ecuatorianos están en situación de pobreza y extrema pobreza en el país, cuando vemos las cifras alarmantes de desempleo que tenemos y sobre todo de desempleo de jóvenes, ¿no es cierto? Cuando vimos las cifras respecto a los temas de acceso a educación, a salud, entonces nos damos cuenta que no estamos logrando tener un sistema, ¿no es cierto? Nosotros decimos un piso de protección social, un sistema de protección que nos permita darle alternativas a los niños, niñas y adolescentes y que no sea la banda delincuencial esa alternativa. Entonces, lamentablemente yo te puedo decir, no hay las cifras, sabemos que hay reclutamiento forzado, sabemos que es muy alto en algunas zonas donde están tomadas las bandas delincuenciales, y también sabemos que muchas familias, y esto es también un ejercicio que se está haciendo y que ahorita se está midiendo, sabemos que muchas familias para
evitar ser extorsionadas, pero también para evitar que sus hijos sean reclutados o sean víctimas, por ejemplo, de consumo de drogas y otras problemáticas, están migrando internamente a otras zonas y muchas están migrando externamente. Entonces, también tenemos datos muy alarmantes de migración. Ecuador es la segunda nacionalidad a nivel de Latinoamérica, ¿no es cierto?, en casos de migración, luego de Venezuela, y en México somos también la segunda nacionalidad de niños que se encuentran solos. Entonces, ahí es importante reflexionar. Y ya estamos entrando a los minutos finales de esta entrevista, pero no quiero despedirme sin antes que nos cuente qué van a hacer ustedes con estos resultados de manera muy breve, por favor, para ir culminando. Sí, bueno, hemos tomado los resultados y lo que estamos haciendo es incidencia en los distintos niveles del Estado, entregando la información para que, por supuesto, con esto se pueda diseñar política pública, pero también estamos acompañando, en este caso, y apoyando a la Comisión de Protección Integral de la Niñez de la Asamblea Nacional en la elaboración y ahorita ya en la aprobación del COPINA, del Código Orgánico de Protección Integral de la Niñez, que consideramos que es un paraguas que nos puede ayudar luego a continuar haciendo las reformas institucionales que se necesitan, pero también que se puedan entregar todos los recursos que se requieren económicos para que los servicios funcionen. Y el otro también es un llamado, y agradecemos mucho a los medios de comunicación y te agradecemos por la invitación, porque también hay un llamado a la sociedad ecuatoriana de que comencemos a generar alianzas desde la comunidad. Yo sé que esta es una radio comunitaria, entonces también lo que hemos visto es que es necesario que las comunidades comenzamos a generar tejido social para proteger a niños, niñas y adolescentes, y para entender que todas estas realidades hay una corresponsabilidad que todos los adultos tenemos. Muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan un excelente resto del día. Listo, muchísimas gracias también por la invitación desde Child Fund International. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa, sigan en sintonía de la radio informativa que hacemos Corape. Hoy te compartimos el testimonio de Estefanía. En sus palabras, conoceremos posibles alternativas para no perder la fuerza cuando decidimos salir del ciclo de la violencia. Para mí fue bastante difícil salir de la relación que yo tenía con mi pareja, y uno de los motivos por los que decidí salir fue darme cuenta que mis hijas presentaban dificultades emocionales. Estefanía, la decisión que tomaste fue muy importante. Y ahora, ¿qué nos dirías a las mujeres que te estamos escuchando? Bueno, yo les diría a las mujeres que están viviendo situaciones como estas que confíen en ellas mismas, confiar en nuestra intuición, confiar en esa vocecita que nos dice que algo no está bien y que tenemos que salir. Gracias, Estefanía, por alentarnos a identificar nuestras fortalezas. Un mensaje de Aquanuna y Medicus Mundi Mediterránea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corape. Campaña comunicacional Florecemos en Resistencia.